Abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 4, versículo 16 en esta tarde. Lucas capítulo 4, versículo 16. Amén. Amén. Hablando de enfermedades, hay muchos tipos de enfermedades, hermanos, como el cáncer, como el Alzheimer, como la diabetes, como el SIDA, enfermedades que ahora sí es que son graves, así por decirlo, tal vez grandes para el hombre, tal vez que deben llevar tratamientos, medicamentos, deben de llevar ciertos aparatos para trabajar con ellos. Ya ven que pues deben ser tratados con médicos, con doctores, y ciertas enfermedades que han sido difíciles para el hombre, hablando humanamente, para Dios no han sido nada. Amén. Porque Dios ha sanado a muchos de ellos, ha sanado a enfermos de cáncer, a enfermos de diabetes, ha sanado a enfermos de Alzheimer, ha hecho muchos milagros alrededor del mundo, Dios sanando enfermos. Amén. Y pues el nombre de Dios es glorificado. Amén. Amén. Y Dios, en su amor y su misericordia, se ha movido, hermanos. Amén. Porque las enfermedades son exteriores, esas enfermedades son exteriores. Amén. Hablando de lo que dije del cáncer, el SIDA, la diabetes, el Alzheimer, a ver que, por ejemplo, aquí tenemos testimonios de personas que han sanado, que Dios ha sanado, que han sanado del cáncer, Amén. y Dios ha obrado, Dios ha hecho el milagro. Amén. Amén. Ahora, estas son solo enfermedades exteriores, enfermedades que son del cuerpo, que van, por así que se miran, ¿sí? Amén. También hay enfermedades bajas como la tos, como la gripe, como dolor de cabeza, pues dolores, ¿verdad? Amén. Y pero bueno, quiero enfocarme en esta tarde en enfermedades que son interiores, enfermedades que dañan el corazón, que dañan el alma, que dañan el ser de una persona. Amén. Amén. Quiero hablarles en esta tarde cómo hay personas que no conocen de Dios, que están enfermas espiritualmente, Amén. Amén. que en su interior llevan con algo en sí, un dolor adentro, algo que los está haciendo sufrir, algo que están cargando con ellos ya con tiempo, y necesitan a Cristo en sus vidas. Amén. Amén. E incluso hay cristianos también, hermanos. Puede haber cristianos que todavía sigan con esas enfermedades espirituales, con esas enfermedades interiores, enfermedades que los están dañando y no se están dando cuenta, a lo mejor no lo quieren aceptar, no pueden verlo. Y es lo que les quiero hablar en esta tarde, cómo Dios puede sanar esas enfermedades, también esas enfermedades espirituales, esas enfermedades interiores. Amén. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 16 en esta tarde. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Padre, mi Dios, vengo delante de tu presencia, mi Dios, ante toda la gloria y la honra, mi Dios, gracias, mi Dios, por otro día más, mi Dios, yo te ruego, Padre, unge mis labios, Señor, habla tú por mí, mi Dios, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, derrama de tu gracia y de tu Espíritu Santo en esta tarde, mi Dios, ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, que no quede olvidada, sino guardar en nuestros corazones, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias, mi Dios, amén y amén. La sanidad interna es el nombre de este mensaje, el cual yo le puse, hermanos. Y pues,
Primero que nada, pues sentí que Dios me dijo, pues es un mensaje para el pueblo de Dios. Amén. También puede ser para mí. Amén. Y es lo que les quiero hablar, hermanos. La sanidad interna, la sanidad interior, cómo Dios puede obrar en esa interior, o sea, en esa enfermedad espiritual. Aquí tenemos, dice en el versículo 16, que vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Dice que conforme era su costumbre. En los tiempos de Jesús acostumbraban los judíos a leer los libros de los profetas, como por ejemplo Isaías, el profeta Daniel, todo el Antiguo Testamento. Y lo que hacía Jesús era leer y explicar. Y también otras personas que le agarraban un libro y lo leían y lo explicaban. Amén. Y entonces, dice aquí versículo 17, y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito, el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, aquí primero que nada, a los pobres se refiere a los necesitados, a los que necesitan de Dios. Amén. Personas que por el mundo, hablando espiritualmente, se encuentran pobres, no en dinero, no en finanzas, sino en espíritu. Que necesitan palabras de vida eterna, necesitan palabras de aliento, y esas palabras solamente se las puede dar Dios. Amén. Necesitan de un Salvador, necesitan de Dios. Incluso también nosotros necesitamos. Amén. Necesitamos de Dios a cada momento, sin Él no somos nada. Amén. Amén. Luego dice en el versículo 18, dice, donde nos quedamos, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Bueno, los quebrantados de corazón son las personas con corazón roto. Amén. Las personas que en algún tiempo fueron dañadas, ofendidas, y que viven con un resentimiento en sus vidas, con un rencor, con un odio, y se encuentran enfermas espiritualmente debido a eso. Pero Dios dijo Jesús que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, vino a componer los corazones rotos. Amén. Y luego dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Aquí qué se refiere, hermanos? A los cautivos son a los que están encarcelados. Bueno, ¿por qué están ahí? Pues porque primero que nada cometieron un pecado, ¿verdad? Puede que hayan robado, pueden que hayan lastimado, puede que, póngale usted que a lo mejor haya alguno que otro inocente, ¿verdad? Que esté en la cárcel injustamente, pero pues sabemos que todos somos pecadores, que todos alguna vez cometimos pecado, alguna vez cometimos errores. Entonces, dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos, o sea que vino a librarlos del pecado, porque pueden salir ellos de la cárcel, pero si no son liberados del pecado, si no son liberados de lo que tienen, van a volver a cometer el mismo error, pueden volver a robar, pueden volver a matar, pueden volver a hacer algo malo. Así que, primero que nada, deben de ser libres del pecado para ser libres de la cárcel. Amén. Ahora dice, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, ¿quiénes son los oprimidos en esta ocasión? Perdón, me salté. Dice, y vista a los ciegos. Bueno, vista a los ciegos se refiere a los ciegos que se encuentran espiritualmente, a las personas que no se dan cuenta de lo que está a su alrededor, de lo que está pasando. Muchas veces hemos escuchado de la ceguera espiritual, ¿verdad? Cómo la ceguera espiritual no nos deja ver aquello que estamos haciendo mal. No reconocemos, no entendemos y no nos damos cuenta de las consecuencias que pueden causar esa ceguera. Amén. Debemos de quitarnos el velo, quitarnos esa venda, pero no la podemos hacer nosotros sino Dios. Amén. Dios nos puede dar esa vista espiritual. Dios nos puede hacer darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Amén. Por eso dice que vista a los ciegos. No se dan cuenta, hermanos, de las consecuencias. Por ejemplo, el enojo, la amargura, la ira, el orgullo.
Esa es una de las tantas enfermedades que se encuentran dentro de una persona, ya sea no cristiana o incluso cristiana. El odio, la angustia, el rencor, la depresión. Mira, hermanos, hablando del enojo, de la amargura, de la ira, del odio, quiero darle un ejemplo de las consecuencias que traen. La otra vez miraba un video en Face, era una noticia donde unos jóvenes de Bolivia, universitarios, estaban en la planta del 5.º piso y estaban discutiendo. Bueno, primero que nada se miraba todo así, un montón de jóvenes. Estaban pues a la orilla del barandal. Y creo que eran 2 mujeres las que estaban peleando a esa orilla, ya que debido a la presión, o sea, que había mucha gente ahí junta, amontonada, pues el barandal tenía que romperse. Y más que la consecuencia que no se dieron cuenta ellas, debido a que estaban peleando, agarrándose del chongo, no se dieron cuenta que pues que ese barandal pudo haber estado frágil. O bueno, a lo mejor no ha estado frágil, pero no se dieron cuenta que estaban haciendo mal. Entonces, ¿qué pasó? Ese barandal se rompió y cayeron. Ese es uno de los tantos ejemplos, como dice aquí, vista a los ciegos, o sea, los que se encuentran ciegos espiritualmente. Eso es uno de los tantos ejemplos, los cuales traen las consecuencias al no darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Así como les pasó a estas jóvenes. ¿Qué fue lo que les pasó? Muerte. Muerte. Así puede haber tanto una muerte física como también una muerte espiritual, debido a lo que traemos adentro. En este caso, estos jóvenes cayeron. Yo no sé si algún día aceptaron a Cristo en sus corazones, si no lo aceptaron, pero lo triste es que pues no murieron bien porque pues estaban peleando. Es lo triste. Y pues aparte de que a lo mejor era una muerte espiritual, llegaron a una muerte terrenal, una muerte física. Y lo triste de eso, hermanos, por ejemplo, las enfermedades normales, ¿verdad? Un cristiano puede estar enfermo, claro que sí, o sea, un cristiano se va a enfermar, eso es obvio. Es mentira de que un cristiano nunca se va a enfermar. Un cristiano puede enfermarse, ya sea de cáncer, ya sea que alguna enfermedad grave, pero Dios lo puede sanar, claro que sí. Y tal vez que si es su voluntad, tal vez oiga triste, pero si es su voluntad, a lo mejor no lo sane. Pero, ¿qué le espera? Espera la vida con Dios. ¿Y qué es mejor que eso, hermanos? Espera una vida mejor para el mundo. Para una persona puede ser triste, puede ser lamentable escuchar eso, ¿verdad? O hablando humanamente, como persona, pero hablando espiritualmente, se hace una vida nueva, una vida eterna con Dios. Amén. Entonces, eso trae las consecuencias, hermanos, al no darnos cuenta, al tener una ceguera espiritual, al darle lugar al enojo, darle lugar a la amargura, a la ira, al odio. Y quiero darle también otros ejemplos, por ejemplo, del miedo. Hay personas que viven con miedo. Hay personas que no han salido de sus casas por miedo a enfermarse, por miedo al coronavirus. Pero le digo, uno cuando está enfermo puede irse con Dios si está con Cristo. Lo malo es cuando uno no está con Dios. Cuando uno está con Dios y se encuentra, aunque esté sano físicamente y se encuentra enfermo espiritualmente, entonces, ¿qué le espera? La muerte segunda, que es el infierno. Amén. Entonces, personas que viven con miedo, personas que no quieren salir de sus casas. No es malo el miedo, hermanos. El miedo no es malo cuando uno no le da tanto lugar, cuando uno no se consume por el miedo. Dios puso en nosotros el miedo. ¿Para qué? Para ser prudentes en lo que hacemos, para tener un poco de cordura, para que también cuando tengamos miedo lo busquemos a Él. Amén. Porque sabemos que en Él encontramos refugio. ¿Qué dice Salmo 91? Al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces Dios puso en nosotros el miedo, lo cual no es malo, siempre y cuando no nos consuma el miedo, es decir, que no vivamos con miedo, como si Dios no estuviera con nosotros. Amén. Ahora, hablando de la angustia,
que es otra de las tantas enfermedades que llevan uno dentro. Uno se siente angustiado, presionado, se siente mal, o sea, no han pasado ni las cosas y aún uno se siente así. No, es que, ¿y si pasa? ¿Y si no se hace? ¿Y si no quiero que se haga como yo quiero que se haga? Pues que se haga conforme a la voluntad de Dios, hermanos, pero se va a hacer de alguna otra manera, pero Dios va a obrar. Amén. Ahora, hablando también del odio, el rencor, la depresión, personas que viven con depresión, hermanos, personas que se encuentran tristes, que se encuentran con ganas de quitarse la vida, que piensan que no vale la pena vivir, que piensan que no vale la pena seguir adelante, tal vez que no conozcan de Dios, por eso piensan así. Pues hay algunos cristianos que pueden conocer de Dios, pero todavía viven en depresión. Dios puede librarlos de esa depresión. Mi esposa sufrió de depresión, sufrió 5 años de depresión. Yo me acuerdo cuando la miraba, se encontraba triste, la miraba triste, sin ganas de hacer nada. Era así como que, ¿cómo decirlo? Se ponía tan mal que a veces me decía que ella no tenía ganas de vivir. ¿Cómo me sentía yo en ese momento? Yo también me sentía triste porque es mi esposa. Sí, yo también comparto su tristeza, comparto lo que ella siente. Yo también lo comparto, yo también me sentía mal. Hablaba con ella, mira, Dios de alguna otra manera te va a ayudar, de alguna manera tú obras, tú sigues orando, tú sigues creyendo, tú sigues confiando y Dios va a obrar. Pero Dios en su amor y en su misericordia obró. Dios la libró de esa depresión, Dios la hizo ver muchas cosas por las cuales tiene que seguir viviendo, por las cuales tiene que seguir adelante. Todo lo que Dios le puede ofrecer a ella, a nosotros como su familia. Dios la libró de esa depresión y Dios hizo el milagro y también ha hecho el milagro en varias personas, hermanos. Dios ha librado, ha hecho mansos a las personas que viven con enojo, a las personas amargadas, las ha hecho felices Dios. Amén. Y esas son enfermedades espirituales, hermanos. Entonces, para ser sanadas, ¿con quién se deben de llevar? Bueno, como aquí en cierto caso se debe llevar un tratamiento, ¿verdad? Como le explicaba hace rato, un tratamiento físico, ya sea con un médico, ya sea con un psiquiatra, un doctor, para llevar cierto tratamiento médico para cierta enfermedad. Aunque sabemos que primero nuestra confianza está en Dios, primero nuestra confianza debe estar en Dios y ya después se llevará el tratamiento médico. Amén. Bueno, pero aquí, hermanos, el que puede hacer esto posible, el que puede quitar esas enfermedades interiores que muchas de las personas a veces no se dan cuenta. Por ejemplo, puede entrar una persona que no conoce a Dios aquí visitándonos a la iglesia y pueda que no sabemos cómo se encuentra, ¿verdad? Cómo viene. Puede que ella se ponga así, ¿verdad? Sonriendo, hola, ¿cómo estás? Pero no sabemos realmente cómo se siente por dentro. Realmente no sabemos lo que lleva por dentro, lo que tal vez esté viviendo, lo que esté pasando, lo que alguna vez pasó, que alguna vez se sintió mal por su pecado y vive con eso, que piensan que Dios no la va a perdonar, pero Dios la puede perdonar, Dios la puede restaurar, Dios las puede sanar. Amén. Entonces, para llevar a este tipo de personas enfermas espiritualmente, hermanos, y también incluso algunos cristianos deben de ir con el médico de médicos, el doctor de doctores, que es Jesucristo. Amén. Él es el médico. Él sanó muchos enfermos, tanto física como espiritualmente. La Biblia lo habla, lo dice. Cómo sanó a la enferma del flujo de sangre, cómo sanó cómo dio a los ciegos, al ciego de Betsaida, cómo resucitó también a la hija de Jairo, a la hija de la viuda de Naín, cómo resucitó a Lázaro, cómo él mismo resucitó de los muertos, cómo él mismo venció la muerte. ¿Qué otra cosa no podrá vencer? Amén. Cristo murió por nosotros y resucitó el tercer día para darnos esperanza, vida eterna, nueva vida en Él. Amén. Él es el médico, hermanos.
Él anduvo por la tierra caminando, él sabía lo que tenían sin necesidad de que él le dijeran, sin necesidad de usar un aparato, alguna máquina, algún ultrasonido, algún diagnóstico. No, él no iba a consultar a ningún doctor. Él sabía lo que tenía, lo que uno tenía, lo que una persona tenía. Él nos conocía bien. Mire, vaya conmigo a Salmos 139, versículo 23. Salmos 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí tenemos, hermanos, a nuestro Dios. Como dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examinar, ¿qué es examinar? Revísame cómo estoy. Fíjate cómo estoy, Dios. Tú me conoces, tú conoces mis pensamientos. Pruébame, dice. O sea, hazme saber si estoy bien. Pruébame en algo para saber si estoy bien. Para saber si en esto no me enojo, para saber si en esto no soy orgulloso, para saber si en esto no soy rencoroso, para saber si en esto no soy un necio, para saber si en esto no estoy ciego espiritualmente, tal vez no me estoy dando cuenta de ciertas cosas. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dice el versículo 24: y ve si en mi camino, dice, y ve si hay en mi camino de perversidad. O sea, que si veas en mí, si estoy haciendo algo perverso, algo que no te agrade, Dios, algo que no es de tu agrado, algo que no estoy haciendo bien, algo que estoy haciendo tal vez perversamente y pienso que estoy bien, pero estoy mal. Amén. Dice: y guíame en el camino eterno. ¿Cuál es el camino eterno? El camino con Dios. Amén. El camino con Cristo. El camino con el doctor, con el médico Jesucristo. Amén. Matrimonios, hermanos, matrimonios que piensan que sin Dios van a estar bien, que no es necesario congregarse, que no es necesario leer la Biblia, que no es necesario orar. ¿Para qué? Si las personas siguen igual y se fijan en otras personas y las juzgan sin conocer y se ponen a justificarse a sí mismas para no ir a la iglesia. Amén. Piensan que sus matrimonios van a seguir bien. Hay veces en las que pelean, en las que discuten y no pasó nada, pero no se dan cuenta que van haciendo una rotura que con el tiempo se va a ir destruyendo. Si no tienen a Cristo en ese matrimonio, si no tienen a Dios, porque en este matrimonio puede que haya alguna enfermedad que ellos lleven, ya sea el marido, ya sea la esposa, cualquiera de los cónyuges, pero no quieren aceptarlo, no quieren buscar al médico, no quieren ser tratados por él, quieren vivir en su propia opinión. Aún siendo cristianos que se han alejado, que piensan que van a estar bien sin Dios, o que solamente voy a agarrar un rato la Biblia, la voy a agarrar cuando yo quiera, cuando me acuerde, o voy a orar cuando yo quiera. No se trata de eso, hermanos. Amén. Se trata de siempre estar buscando a Dios en oración, de estar leyendo la Biblia constantemente, porque Dios nos revela su gloria por medio de su palabra, y Dios también nos sana por medio de su palabra. Amén. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos. Hay personas que no reconocen, les digo, no reconocen lo que tienen y por eso no son sanadas. No quieren recibir un trato médico por parte de Jesucristo. Pero Él nos conoce bien, conoce todo de nosotros, hermanos. Les digo, de recuerdo, Él supo lo que tenían todos los de la Biblia. Habla claramente cómo Jesucristo los sanó. Incluso a Pedro, cómo le hizo ver que estaba mal, hablando espiritualmente, cómo le hizo ver que estaba mal, que era muy orgulloso, que era una persona que pensaba que nunca iba a fallar. Pero como humanos podemos fallar, pero Dios nos da las fuerzas para seguir adelante. Amén. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente.
esfuérzate y sé valiente. Amén. No temáis, no tengas miedo. Muchas veces lo dice en la Biblia, no temáis. Jesucristo lo dijo a sus discípulos, no temáis, no tengas miedo. Jesucristo está con ellos, Jesucristo está con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, así dice el Salmo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mi camino de perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Ese es el camino eterno que Dios nos debe de guiar. A veces no sabemos cómo ser guiados por ese camino. A veces no sabemos cómo seguir ese camino. Pero para eso están los consejos de nuestro pastor. Nos podemos acercar con nuestro pastor, preguntarle un consejo. Mire, pastor, esto está pasando en mi vida, esto tal vez siento que estoy haciendo mal, o tal vez no estoy haciendo esto. Dígame usted, y el pastor va a hablar, Dios va a hablar a través del pastor. El pastor le va a dar palabras para que nosotros nos hable, para que nosotros veamos en qué estamos mal, y para que sigamos ese camino eterno, hermanos, y no nos perdamos. No estemos perdidos espiritualmente. Amén. Ahora, ¿cuál es la solución a esto, hermanos? ¿Cuál es la solución a esto, a estas enfermedades? Bueno, vaya conmigo a Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Amén. Dice así, Santiago capítulo 5, versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, es importante la oración. La oración puede sanar al enfermo. Amén. Mire, fíjese lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Por eso dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces la oración es importante, hermanos. El orar unos por otros es importante. ¿Por qué? Porque traemos fortaleza a esa persona, traemos pues paz, traemos gozo, traemos liberación de esa agonía por la cual están pasando, esas enfermedades por las cuales están pasando. Traemos sanación. Amén. Entonces es importante el orar, hermanos. El estar constantes en oración es un medicamento de parte de nuestro Señor. La oración para ser sanados. La oración en uno mismo y la oración también por nuestros hermanos. Amén. Por nuestros pastores. Amén. Y por todos los siervos de Dios. También una de las más importantes soluciones para esto, hermanos, es la lectura de la Biblia. Le comentaba hace un momento, es un tiempo para leer la Biblia, es un tiempo para pasar una relación con Dios. Sí, debemos de llevar una relación con Dios diaria, no nada más de vez en cuando. Buscar el consejo. El pastor apenas predicaba el consejo. ¿Cómo es importante el consejo? El consejo nos ayuda mucho, hermanos. Ya sea de nuestro pastor, a lo mejor a las hermanas le den pena, le den un poquito de pena predicar con el pastor, ¿verdad? Pero pues también está su esposa. También se pueden acercar con ella. Y también ella puede aconsejar a las hermanas. Amén. Y pues, le digo, Dios traerá conocimiento a nuestras vidas y poco a poco iremos sanando. Yo sé que de la noche a la mañana tal vez no, pero Dios de alguna u otra manera sanará. Amén. De que puede. Entonces, regresemos a donde estábamos, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer el versículo 19. Dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? O sea, ¿qué es lo que hay que predicar? Pues el Evangelio de Cristo.
Así como muchas personas que no conocen de Dios, así como nosotros necesitamos ser sanados, así también muchas personas necesitan ser sanadas. Amén. Necesitan una sanidad espiritual. ¿Y cómo? Llevándoles el Evangelio, hermanos. Compartiéndoles las buenas nuevas. Predicándoles. ¿Para qué? Para que sean sanadas, pero lo más importante, para que sean salvas. Amén. Entonces dice, aquí quiero ver otro punto importante, hermanos, para el tratamiento espiritual, o sea, para esa enfermedad espiritual, por lo cual Dios irá tratando, que es el creer. Fíjense lo que dice el versículo 20. Vamos a leer. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Cristo no hizo milagros ahí, no sanó enfermos ahí. ¿Por qué? Debido a la incredulidad que había en ellos. Debido a que no querían creer, o sea, no querían reconocer a Cristo como su Salvador, como su Señor, no querían aceptar la palabra de Dios, no querían aceptar la sanidad en sus vidas. Solo se les hacía fácil decir: médico, sana tu tierra. Pero ¿sin qué? Sin entregar, o sea, sin aceptar su vida a Cristo. Amén. Sin creer que Él es nuestro Salvador, sin creer que Él era el que los iba a salvar, que Él era el que los iba a sanar. Es el problema, hermanos, que no creemos, no confiamos. Es fácil decir que creemos, pero no es fácil en el momento que estamos pasando por ese problema. Amén. Es fácil, hermanos, decir que creemos. Yo creo, ok, pero ¿realmente crees, realmente confías cuando estás pasando por ese problema? Por eso tenemos que creer, tenemos que confiar, hermanos, y Dios obrará. Si no creemos, si pensamos que nunca vamos a cambiar, si pensamos que Dios no puede quitarme esto, si pensamos que Dios no puede ayudar a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano, a mi hermana, si pensamos que Dios no puede salvar a mis padres que no han recibido de Dios, o algunas personas que conocemos, algunas familias inconversas, si pensamos que Dios no puede tratar con ellos, claro que puede, hermanos. Claro que puede sanarlos, claro que puede tratar con ellos. Al que cree todo es posible. Amén. Vamos a tener una cruzada de milagros este lunes, martes y miércoles, y Dios obrará. Amén. Pero lo importante es creer ante todo esto, hermanos. Amén. Lo importante ante todo esto es creer que Dios hará el milagro de sanidad. Y sanará enfermos físicamente, y sanará enfermos también espiritualmente. Dios los sanará. Amén. Por eso, hermanos, necesitamos ser sanados. Necesitamos creer. Así como dice que en el versículo 26, dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Conocemos la historia de esta viuda de Sarepta de Sidón, cómo fue enviada Elías, el profeta, para que le diera de comer, y cómo Dios multiplicó su comida. ¿Qué hizo ella? Creyó, y Dios multiplicó su alimento, porque ella no tenía, su alimento estaba escaso, pero Dios lo multiplicó. Ella creyó que Dios obraría, y obró. Amén. También tenemos el ejemplo del profeta Naamán, dice, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
O sea que Naamán el sirio creyó y fue limpiado de esa enfermedad. Así nosotros podemos ser limpiados de cualquier enfermedad, ¿sí? Interiormente, esa enfermedad interna. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos el tratamiento de Jesús, hermanos. Necesitamos ser sanados. Por eso dice el versículo 30, dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué pasa cuando uno no cree? Pues Jesús se va. Amén. Aquí lo dice el versículo 30, se va. Dios no necesita de nosotros necesitamos de Él. Amén. No merecemos que nos sane, no merecemos que nos perdone, pero más sin embargo nos perdona y nos sana. Nos hace más que vencedores, a pesar de que no somos merecedores, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos creer, necesitamos confiar. Si no confiamos, si no creemos que Dios puede sanar, que Dios puede librarnos de esta enfermedad, la cual tenemos, de este enojo, de ese orgullo, de ese odio, de ese rencor, de ese resentimiento, de esa ira, de todo lo malo que a lo mejor llevamos dentro, nunca vamos a sanar. Si no reconocemos, si no creemos, si no oramos los unos por los otros, si no oramos, no buscamos a Dios en oración, si no hablamos con Él, si no agarramos nuestra Biblia y la leemos, y no nada más es leerla por leerla. No. Se trata de darle un tiempo de lectura, no nada más de que voy a leer el capítulo 4, pero lo voy a leer nada más para decir que ya lo leí. Pero ¿qué entendiste? Nada. Amén. Debemos de pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos hable, nos unja, nos ministre, nos ayude a entender su palabra, porque yo sé que hay veces en las que difícilmente se puede entender la palabra, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar a entenderla. Amén. Entonces, hermanos, ese es mi mensaje, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de confiar, debemos de creer, debemos de buscar de Dios, y Dios nos sanará. Dios hará el milagro de sanidad. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro en esta tarde? Hermanos, meditando en esto, pues Dios puede sanarte, Dios puede restaurarte, Dios puede quitar lo que llevas dentro. Mire, mi matrimonio estaba siendo destruido. Le dábamos lugar a muchas cosas que no debían estar bien. Y Dios está obrando, Dios está restaurando nuestro matrimonio. Dios está obrando en mi esposa, Dios está obrando en mí, nos está haciendo ver cosas que no mirábamos, está abriendo nuestros ojos. Dios está sanándonos de lo que llevamos dentro. Qué hermoso es cuando uno busca de Dios y entrega su vida a Él en cuerpo, alma y espíritu. Es cuando Dios te sana. A lo mejor tengamos algo dentro de nosotros que no nos estamos dando cuenta, pero que dice el Salmo 139, examíname, revísame. Jesucristo conoció a todas las personas lo que tenían sin necesidad de ningún medicamento, lo sanó. Él simplemente lo sanó con sus manos, con sus palabras. Él lo sanó. Así también puede sanarte a ti. Necesitamos buscarlo, necesitamos de Él, hermanos, todos los días. Necesitamos entregarnos a Él, buscar cada día más de Él, conocerlo cada día más, entrar en su presencia, saber quién es realmente Cristo y cómo nos ama. Debemos de amarlo también a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. En esta tarde quiero hacer un llamado al altar, ¿verdad? Para que oremos. Si tú te sientes que estás pasando por ese problema, yo no sé cuál sea, ¿verdad? Yo no sé cuál sea tu problema por el cual estás pasando, pero Dios puede sanarte, Dios puede quebrantar eso. Dios te puede ayudar a levantarte espiritualmente.